Y si te parece, arrancamos con la reunión. Muy bien, excelente. ¿Vamos iniciando entonces o quieres esperar un rato más? No, está bien, arranquemos para los que están puntuales sin problemas. ¿Te parece? Ok, excelente. Bueno, vamos a iniciar con este café canaco virtual. Después de mucho tiempo decidimos incorporarnos también al tema de la tecnología, entonces esperamos estar cumpliendo con este tema continuamente de forma virtual. Incorporar nuevas pláticas también por Zoom para aquellos que no pueden asistir, ¿no? En este caso vamos a presentar a Daniel. Daniel es un experto en transformación de empresas, mejora procesos y también tiene mucha experiencia en el desarrollo organizacional. Acompaña a los dueños de negocio, directores generales y equipos directivos en sus procesos de ordenar y crecer estratégicamente. Es un ingeniero industrial, pero tiene maestría en desarrollo organizacional y estudios de transformación digital por el MIT. Durante más de 10 años ha acompañado a estos directores y dueños de empresas en México y en toda Latinoamérica, colaborando con bastantes giros y ha desarrollado líderes, ha desarrollado procesos, tecnología, organización, cultura y también está enfocado en la alineación de equipos directivos para que las empresas puedan tener un orden y sean sostenibles. En este caso, Daniel tiene la creencia de que muchas empresas tienen ese potencial para crecer y es lo que él quiere ayudar para que sus estrategias y prioridades sean ordenadas. Le apasiona trabajar con líderes, le apasiona ofrecer y fortalecer a esas empresas para que no pierdan su esencia y no sacrifiquen el proceso de las mismas, ¿no? Entonces, Daniel, te agradecemos mucho que estés con nosotros esta mañana y pues gracias por confiar en Canaco para dar tus pláticas y adelante, te dejo libre. Perfecto, Nelly. Pues muchas gracias. Gracias a la Canaco, a ti, a Jocelyn, a César, que pues por abrirnos este espacio y a todos ustedes por regalarse este rato. Porque un hombre sabio me dijo, oye, Daniel, mira, el tiempo pasa y no lo puedes recuperar, ¿no? El minuto que ya se fue no regresa, entonces es súper clave para el éxito que al final tú, cada uno de ustedes estén invirtiendo el tiempo y entonces hoy la idea es que yo se los voy a recompensar, les voy a recompensar ese tiempo invertido con algunos tips, algunas buenas prácticas y estrategias fáciles de implementar para que realmente puedan ver resultados en tu negocio. Y al final, pues al final de la charla vas a tener la posibilidad de dar algunos primeros pasos para poder implementar esto hoy mismo en tu negocio. Entonces, los dueños de empresa que más trabajan no siempre son los que más crecen. Este título es mucho más que un título, es una realidad y lo ponemos sobre la mesa así porque es tal cual y directo, porque realmente en los próximos minutos vamos a hablar y entender un poco más el por qué pasa esto y qué podemos hacer al respecto. Porque ser emprendedor puede ser realmente muy retador. He platicado con muchos dueños de negocio, directores generales, y para la mayoría es un camino muy, muy solitario. No hay con quién hablar, no pueden hablar con los retos ni con su equipo, ni con su pareja, y pues mucho menos con el banco, ¿no? Porque de ahí salen los préstamos. Entonces, por ese simple hecho, que ustedes formen parte de la Canaco y que participen en ese tipo de reuniones, pues ya está generando valor. Así que aprovechen ese tipo de interacciones, aprovechen el espacio, compartir en el chat, recibir los ejemplos para que les hagan sentido y les sirvan. Entonces, lo primero que les quiero compartir por acá es algo que llamamos la escalera del empresario, que son los diferentes escalones por los que solemos pasar. Y es importante saber en cuál estamos hoy. Entonces, el primero hablamos de el empleado. Normalmente la mayoría de las personas arrancamos trabajando para alguien más. Y después, cuando ponemos nuestro propio negocio, pues subimos, digamos, al autoempleo, donde realmente todo el negocio depende 100% de nosotros. El tema es que aquí es peligroso quedarnos por mucho tiempo. Y entonces, pues si lo hacemos bien, empezamos a contratar gente, a operar a través de personas y pasamos al siguiente escalón, que es el de gerente. Entonces, quienes siguen trabajando y desarrollan bien a su equipo, pueden lograr subir al escalón del dueño y después al escalón del inversionista, o sea, generando dinero al final a través de otros y llegar a ser realmente un empresario.
Y es entonces hasta allí que realmente pueden replicar lo que han venido aprendiendo en otras industrias de una manera mucho más sencilla. Y entonces, con más de 33 años que tiene Action Coach y mis 10 años acompañando a dueños de negocio, que ya me hacía el favor de Noelí de presentarme por acá, la mayoría de los dueños de negocio se queda atorado en los primeros escalones, en el autoempleo o en el nivel de gerente, porque aunque ya tengan un equipo, en lo estratégico suelen atorarse porque las decisiones siguen dependiendo del dueño. Y les platico una anécdota muy rápido. Trabajé con una empresa familiar de más o menos 1,500 empleados donde el director general era también dueño, al igual que la mayoría de su equipo directivo. Y aún con ese tamaño, tenían que firmar alguien de la familia las compras por encima de los 1,000 pesos. Entonces, a veces, pues se trata de un tema de seguridad, a veces se trata de un tema de miedo a delegar o simplemente apego que realmente tienen las personas o los dueños de negocio, ¿no? Pues conozco incluso dentistas, estilistas, mecánicos que han puesto su negocio y pues ¿de qué lo van a poner? Pues realmente de eso mismo, ¿no? Van a poner un consultorio dental, una estética, un taller mecánico y pues siguen aprendiendo, van a diplomados, pero el tema es que nadie les enseña a ser dueños de negocio. Entonces, mientras avanzamos, quiero que se ubiquen en qué escalón estás, para que lo escribas, anota todos estos escalones y ubícate, ¿vale? Entonces, hay una frase que también nos encanta y que le quiero ponerte aquí sobre la mesa, que es, no es que el negocio se haga más fácil, sino que realmente tú te tienes que volver mejor en los negocios. Y es por eso que vale tanto aprovechar los espacios como este. Así que saca tu libreta, apunta los escalones, identifícate y escribe por aquí en cuál escalón crees que está, ya seas tú como dueño de negocio o la empresa y la situación en la que estás viviendo, que veo algunos que son parte al final de una empresa. Entonces, para, no voy a redundar mucho en mi presentación, ya Noelí me apoyó con esto, pero quiero comentarles que yo arranqué trabajando en arquitectura de procesos en una de las empresas privadas más grandes de México en la industria de alimentos. Y eso me permitió entender cómo funciona una empresa grande, una empresa que está sistematizada, que tiene mejora continua. Y en ese momento lo que pensaba era, oye, pues es que la empresa ya está grande, o sea, ya funciona y tiene los recursos, entonces es por eso que va bien. Entonces, pero después trabajé en empresas medianas, pequeñas, de diferentes giros, desarrolladoras de snacks, como telecomunicaciones, entretenimiento, el acero, servicios, y me di cuenta de algo importante, o sea, que al final las que lo hacían bien o hacen algo muy parecido a las empresas grandes, o sea, no es un tema de tamaño, es un tema de las bases que tiene la empresa, porque las bases son las mismas sin importar el tipo de negocio. Y además, es que solamente cuando el dueño se involucraba en la transformación o los cambios de la empresa y en su propio desarrollo como dueño, es cuando se lograba avanzar más rápido. Entonces es por eso que hoy me dedico a acompañar a los dueños de negocio, para que su empresa al final les dé mayor libertad, prosperidad y calidad de vida. Entonces, llevo ya años haciendo esto y quiero compartirles pues, la metodología que utilizamos. Pero antes de compartirles la metodología, quiero decirles que hoy lo que voy a buscar es dejarles y recompensar este tiempo con lo que ya les decía, al final ideas para que incrementen sus utilidades, que puedan tener mayor tiempo libre y crear un equipo. Y seguramente hay cosas que ustedes ya saben hoy por hoy. Aquí simplemente lo que les digo es, estemos abiertos a este tema, ¿vale? Entonces, la primera pregunta que les quiero poner sobre la mesa es, ¿qué es un negocio? Y si me ayudan escribiendo aquí cuál es su idea de negocio, se los agradezco, escríbanlo aquí por el chat. Si abriéramos el micrófono, y lo hemos hecho en otros eventos, pues recibimos comúnmente una respuesta distinta de cada persona. Así que ahorita les quiero poner yo una respuesta sobre la mesa, una respuesta de Action Coach. Y esto es que un negocio es una empresa comercial rentable que funciona, pero que funciona sin ti. Porque si tu negocio realmente no funciona sin ti, lo que probablemente tienes es un empleo, un autoempleo, y un empleo seguramente muy caro. Entonces, grábate, escribe esta definición porque la vamos a seguir repitiendo a lo largo de este webinar, ¿vale? Y anota también esto, que es que no puedes trabajar tú solamente en el negocio, hay que trabajar también para construir el negocio. Entonces, no importa si tienes 5, 10, 50, 100 empleados, o sea, hay cosas que siguen pasando en el negocio
que seguramente siguen pasando por ti o por tus decisiones y el negocio no va a crecer más allá de la propia competencia del dueño, de ti como dueño o de la propia incompetencia del dueño también. Entonces, cuando el dueño deja de aprender, cuando el dueño realmente deja de crecer, también le está poniendo un tope al final a la empresa. Entonces, ¿por qué les hablo con esta metodología? Porque realmente no es mi opinión, es algo que ya está fundamentado. Action Coach es la firma número uno de coaching de negocios en el mundo. Fue fundada en Australia por Brad Sugars, con más de 1000 oficinas, 70 países, y de hecho este año pues cumplimos 33 años. Miles de casos documentados y una red bastante grande de coaches y de testimonios con los clientes. Entonces, es una metodología probada que aplica, como les decía, en todos los negocios porque las bases son las mismas. Y por cierto, en Obregón hoy por hoy no tengo un colega de Action Coach, entonces así que espero trabajar con alguno de ustedes, estar más cerca de mis tierras, porque no lo comenté, pero aunque estoy basado en Monterrey, soy de Culiacán, Sinaloa. Entonces, para cerrar este slide, esto es respaldo, esto no es suerte. Entonces, de manera general, primero déjenme comentarles los 6 pasos para obtener los grandes resultados en tu negocio. Y les quiero recomendar tomar nota de esto porque hemos visto que funciona. Entonces, ¿cuáles son estos 6 pasos? Primero, el dominio, el marketing, eh, los sistemas, el equipo, escalar y llegar a un punto de la libertad, ¿vale? Entonces, ¿qué significa cada una de estas cosas? El dominio, lo que vamos a buscar hacer es eliminar el caos y que ustedes tomen el control de su negocio. En el marketing, una vez que ya tenemos el control del negocio, vamos a pasar a generar un flujo efectivo constante. Prospectos, clientes y efectivo constantes. Los sistemas lo que van a hacer es hacer que el negocio sea eficiente, que funcione cada vez más sin ti. Y posteriormente ir construyendo al equipo que realmente va a ser la estructura que va a permitir el crecimiento para poder llegar a escalar. Seguramente tener un director general, tener una marca bien aceitada para poder decidir si vale la pena invertir o qué hacer para que el negocio realmente se vuelva un activo o un ingreso pasivo, en este caso, o incluso algo que puedas llegar a vender, para que tú tengas la opción de decidir qué es lo que quieres hacer, para que realmente el negocio sea un negocio rentable que no dependa de ti, ¿vale? Entonces, eso no significa que tú te tengas que salir del negocio. Realmente hay muchos dueños de negocio que les encanta y se quieren quedar allí. Y entonces, si te encanta, pues realmente el punto aquí es que tú puedas tomar la decisión de quedarte o quedarte con qué rol, pero que no sea quedarte por una obligación, por dependencia. Entonces, iremos platicando por cada uno de estos pasos y déjame arrancar con el dominio. Y si se fijan, vamos a ir complementando también la definición que hablábamos de negocio, que la pueden ver acá abajo a la izquierda. Entonces, tome nota porque cada uno de estos temas tiene, incluso puede tener un webinar en particular, así de profundo es cada uno de estos. Entonces, entraremos en detalle al dominio, donde vamos a pasar del caos al control de nuestra empresa comercial. Y aquí lo que vamos a hacer es trabajar en 4 áreas. Posiblemente les pueden sonar muy básicas, pero déjame decirte que la mayoría de los dueños de negocio tienen realmente esto no tan claro. Al contrario, es decir, son muy pocos los que tienen una claridad total de estos elementos. Necesitamos tener esa claridad para poder avanzar. Entonces, la primera es el dominio del destino. ¿A dónde vas? ¿A dónde quieres llevarte a ti como persona y al negocio? En el caso del coaching, por ejemplo, déjame decirte que funciona, pues oye, como un Google Maps o como un Waze, ¿no? Te muestra la ruta más eficiente, pero el problema es que tienes que tener claro a dónde quieres ir. Y si el dueño no tiene esa claridad, imagínate los colaboradores de la empresa, cómo van a estar. Entonces, conozco dueños que dicen, oye, quiero más sucursales, quiero crecer, pero ¿en dónde? ¿De qué tamaño? ¿Con cuánta facturación? ¿Cuándo las quieres? ¿Lo quieres poner tú solo? ¿Te quieres apalancar? ¿Necesitas inversionistas? Hay que tener claridad de esas respuestas a final de cuentas. La segunda área es el dominio del dinero, la claridad financiera real de los números, dónde está tu dinero, dónde están tus márgenes y qué se necesita para lograr la utilidad que está planeada. Y un cliente nos comentaba, Daniel, al final de año me tocó pagar impuestos y casi no me alcanzaba. Se supone que realmente gané un montón este año, pero ¿dónde está? Y ese es justo el problema de no tener el dominio del dinero, ¿vale? La tercera es el tiempo. ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es el enfoque de tu equipo? Y aquí hacemos un ejercicio súper poderoso, aunque muy sencillo, y es
el hecho de documentar por día, al menos una semana, tengo un cliente que lo hemos hecho por 3, 4 semanas, ¿qué es lo que está haciendo? Porque esta persona tiene, en su ejemplo, pues varios negocios, tiene 4 negocios, entonces hay que ver a qué le dedica cada día, cuánto tiempo le dedica a cada tarea en cada negocio, ¿vale? Entonces nos topamos con dueños de negocio que llevan años sin realmente hacer un ejercicio de este tipo y descubren que le dedican hasta 10 horas, hasta un día y medio a tareas que ni siquiera deberían de estar haciendo. Y la cuarta área es la entrega. ¿Cumples tú con tu promesa que le hiciste a tus clientes? ¿Hay una experiencia consistente sin importar quién atienda? Aquí piensa en un McDonald's, por ejemplo, o sea, a lo mejor no es la mejor hamburguesa, seguramente tú haces una mejor en tu casa, pero pues si vas en un estado, en otro país, pues sabes qué esperar. Vas a recibir más o menos lo mismo y ese es exactamente el dominio de la entrega. Entonces, estas son las 4 áreas base y pregúntate, ¿cuál de estas áreas realmente no estás controlando tú hoy por hoy? Y anótalo, escríbelo por aquí, cuál es la que no estás dominando. Entonces, una vez que trabajamos en estas áreas, pues pasamos a generar algo clave. Nos enfocamos realmente en generar, en tener una empresa rentable, ¿vale? Pasamos del control del negocio a generar un flujo efectivo constante. Y entonces pasamos de solamente tener una empresa comercial a tener una empresa comercial que, por supuesto, es rentable siguiendo con la definición que comentaba hace un momento. Y entonces, déjame pasar al marketing. Y aquí quiero que apuntes esta definición. El marketing no es competir por precio, no es conseguir clientes por precio. O sea, sí podemos comprar clientes, pero no compitiendo por precio. ¿Por qué? Pues porque el marketing cuesta y hay que invertirle, pero hay que medirlo también. O sea, hay que medirlo y hay que tener un retorno de esta inversión. Entonces, esta es justo la parte que trabajamos, sobre todo el no competir por precio, porque si es tu única ventaja, algún día va a llegar a alguien que ya sea más grande, más pequeño, lo que sea, pero va a vender más barato que tú. Y ahí ya quedaste fuera. Entonces, todos necesitamos algo que nos haga únicos y que nos deje competir, que ya no nos haga no competir por precio. Entonces, necesitamos trabajar en 2 elementos para construir y crear nuestro propio nicho. La primera es tu característica única de venta. O sea, ¿qué te hace único? ¿Por qué te compraría alguien más y no la competencia? Y puede parecer algo básico, y la mayoría de los dueños de negocio nos dice, oye, pues es mi servicio, es la calidad, es cómo trato yo al cliente. Déjame decirte que si eso es lo que estás pensando ahorita, seguramente no lo tienes tan claro. Hay que ver, hay que indagar un poco más realmente sobre esto. Hay un cliente en Estados Unidos de plomería, servicios de plomería, que descubrimos que lo que hacía que sus clientes regresaran no era la reparación, sino que era el protocolo de limpieza y los uniformes que tenían los plomeros. Y esa era su característica única de venta. Entonces, con esa claridad empezaron a trabajar en eso, reforzarlo y empezaron las ventas a crecer. El segundo punto es la garantía. Y por ejemplo, en Action Coach, seguramente somos la única firma de coaching de negocios en el mundo que ofrece una garantía de este tipo, porque si después de 17 semanas el retorno de nuestros clientes no supera lo invertido en el coaching, seguimos trabajando gratis hasta que eso suceda. Y el estar seguros de que esto funcione es suficiente para que muchos nos elijan y se queden realmente con nosotros por años y por décadas incluso. ¿Vale? Entonces, déjame pasar acá una analogía, porque hay algunos autos, por ejemplo, el Audi Q3 en específico y la Tiguan, que tienen el mismo chasis. Y entonces te puedes preguntar por qué uno tiene un valor más alto que el otro, porque uno se percibe más alto que el otro. Entonces, eso mismo suele pasar con tu negocio, con los negocios, porque puedes tener el mismo modelo base que otros, pero el valor que agregas define si realmente es solamente, entre comillas, funcional o es premium. Entonces hay un sistema probado, tenemos un sistema probado que depende de ti como dueño de negocio para realmente decidir cómo se va a montar o qué se va a montar encima de ese chasis, ¿vale? Entonces esto se construye al final con una filosofía muy simple, pero indispensable y poderosa, que es el hecho de probar y medir las cosas. Simplemente esto, pero es importantísimo porque muchos dueños lanzan sus campañas de marketing súper grandes y no saben cuántos clientes les trae. A lo mejor tienen algunos indicadores por allí, pero es imposible saber qué estrategia está funcionando y qué no si no estás midiendo. Entonces, lo que les voy a estar compartiendo posiblemente sea uno de los conceptos que a la mayoría de los dueños de negocio realmente les aporta para poder crecer en su negocio. Y déjame
déjame hacer una pregunta también por acá. Oye, pues a quién no le gustaría crecer en utilidades en el negocio, ¿no? Pues a todos. Entonces, ¿de dónde crees que vienen esas utilidades? Pues bueno, aquí es donde entramos realmente a algo que llamamos los 5 caminos para obtener grandes resultados, multiplicar utilidades. Y cuando les pregunto a los dueños de negocio, oye, quiero más, ¿cuál es el indicador que más te gustaría mejorar? Pues dicen, quiero más ventas, quiero más utilidades o quiero más clientes. Entonces, ahí el tema es que los resultados del negocio no dependen solamente de un número, sino dependen de varias variables, ¿vale? Y vamos a ver aquí una ecuación completa. Esta fórmula tiene dos grandes etapas. La primera es calcular cuántos clientes tienes y la segunda es cuál es el valor económico que generan esos clientes. Entonces, todo esto parte al final del número de prospectos, de una persona que no necesariamente sabe que existes o ya lo sabe, pero hoy no te ha comprado. Entonces, no todas esas personas se convierten en clientes. Entonces, hay una tasa de conversión, hay una cantidad de todo ese mundo de prospectos que se convierten en clientes. Esa es la tasa de conversión, que si multiplicamos estos factores, pues bueno, entonces ahora sí nos da los clientes, ¿vale? Ya sabemos cuántos clientes tenemos, pero ahora el tema es, esos clientes, pues nos compran una sola vez, puede ser que algunos sí, puede ser que algunos otros no, pero aquí es donde entra la tasa, perdón, el número de transacciones, ¿vale? Y ese número de transacciones también tiene otro dato, que es el ticket o la venta promedio. Si multiplicamos entonces estos datos, ahora sí pasamos a las ventas, pero todavía no hablamos realmente de utilidad. Entonces, esas ventas se convierten en utilidad cuando hablamos del margen. Si multiplicamos estas ventas por el margen, pues ahora sí nos da las utilidades, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero que observen realmente es algo que lo que es lo que está en naranja. O sea, estos son realmente un resultado. Y esos resultados significa que no pueden ustedes decidir o incidir directamente en este número, sino que lo que pueden hacer es incidir en los datos o en las variables que producen esos resultados, es decir, el número de prospectos, la tasa de conversión, transacciones, la venta promedio y el margen, ¿vale? Entonces, si quiero aumentar las ventas, pues debo trabajar en esos elementos. Y la mayoría de los dueños de negocio lo que intenta es trabajar realmente en los resultados. Entonces, los 5 caminos representan justamente ese sistema. Y cada uno es una palanca de crecimiento al final de cuentas, ¿vale? Si mejoras un poco en alguno de ellos, va a tener un efecto, como lo dice aquí su fórmula, multiplicador y acumulativo, que no son sumas, sino multiplicaciones. Entonces, déjame hacer un pequeño ejercicio numérico por acá, tomando estos mismos indicadores y déjame ponerles algunos datos. Vamos a suponer esto de aquí, 4,000 prospectos, tasa de conversión del 25%, que nos da 1,000 clientes, dos transacciones con un monto de $100 que nos da un total de ventas de 200,000, un margen de 25% y un resultado de 50,000 de utilidades, ¿vale? Entonces, imagina que entonces empezamos a trabajar y arrancamos nuestro proceso de coaching y tomamos al menos una de las 100 estrategias que hay para cada uno de estos 5 caminos. Y solamente una de esas o varias de esas las iremos aplicando. Y entonces pues comúnmente vemos que hay una mejora y esa mejora, vamos a hacer un ejemplo ahorita no tan grande, vamos a suponer que tiene una mejora solamente del 10%. Entonces, con una sola estrategia, por ejemplo, de nuevos referidos, podemos subir nuestros prospectos, ¿vale? Con dar seguimiento puntual a quien compró la primera vez, pues podríamos estar hablando de subir nuestra tasa de conversión. Entonces, podríamos pasar a lo mejor de un incremento de 10% de estos datos y tener hasta 1,210 clientes, ¿no? En este ejercicio. Y entonces podría estar subiendo mi número de transacciones con esa llamada adicional que les comentaba hace un momento. Con una sola, incrementar el ticket promedio de ventas al preguntarles si quieren hacer venta cruzada o ofrecerles algo más ya al final en el mostrador, por dar un ejemplo. Entonces, podríamos estar haciendo esto, renegociar con proveedores y subir el margen y tener este 10% de incremento en cada dato, sí, en cada uno de los 5 caminos. Entonces, imagínate que hacemos esto en el coaching y si se fijan y ustedes sacan la calculadora y toman y hacen estos cálculos, realmente lo que obtenemos no es un incremento de 10% en las ventas ni de 10% en las utilidades. Es un incremento del 46% en las ventas y es un incremento del 61% en tus utilidades. Solamente con un 10% en cada uno de estos caminos, ¿vale? Entonces, lo que te quiero dejar aquí es que
Uno, llévate estos indicadores porque con el simple hecho de que los midas, estén por seguro que vas a tener un mejor resultado. Y además, con una estrategia, un pequeño cambio, puede tener un impacto multiplicador en tu negocio, ¿vale? Entonces, quédate con esta fórmula, anótala y realmente ponlo a prueba, porque le hemos preguntado a dueños de negocios sobre estos datos, sobre la tasa de conversión, por ejemplo, nos dicen, oye, de cada 10, 7 me compran y cuando lo medimos resulta que estaban en 17, en 20, 25. Y entonces, con el simple hecho de medirlo, lo fue incrementando porque lo tenía en mente, ¿vale? Entonces, quédate con esta forma. Entonces, déjame pasar al tercer paso, el paso de los sistemas, ¿vale? Aquí hablamos de los sistemas para tener realmente una empresa comercial rentable que funcione y que además es eficiente. Y aquí lo que me encantan, nos encantan los acrónimos. Entonces vamos a hablar de sistemas con un acrónimo en inglés, de Saving Yourself Time, Energy and Money, ¿vale? Entonces, todo lo que te ahorre tiempo, energía y dinero es un sistema. No tiene que ser tecnológico, no tiene que ser sofisticado. Puede ser un checklist, un sistema de reclutamiento, un protocolo de ventas, unas reglas, pero la idea es hacer el trabajo una sola vez y que te beneficies siempre. Entonces, déjame compartirte un ejemplo real de una empresa que se encarga de comercializar inmuebles. Cerró un local comercial y le tocaba hacer la entrega al cliente. Y cuando se hizo la entrega, se programó, estaban por allá, resulta que al intentar cerrar, pues no pudieron cerrar, porque faltaba algo tan básico como el orificio del seguro en la puerta. Entonces, imagínate, ese día fueron con ella dos personas de su equipo y nadie sabía realmente que esto estaba sucediendo, nadie sabía el resultado. Y entonces le preguntamos, oye, ¿tienes tu checklist de esto? O sea, ¿sabes cómo se tiene que operar la entrega? ¿Tu equipo sabe qué tiene que hacer? O pues tú terminas resolviendo todo al final. Entonces piensa en tu empresa, en tus procesos, si realmente tienes tu propio checklist o si no lo tienes, si te está costando tiempo, rentabilidad y la experiencia del cliente a final de cuentas. Entonces, quédate con este acrónimo y te quiero hacer una pregunta porque realmente, ¿qué harían ustedes con 300 horas adicionales al año? Porque si trabajamos en los sistemas, hemos trabajado con dueños de negocio y empiezan a liberar esta cantidad de tiempo. O sea, básicamente han podido recuperar 8 semanas en el año, simplemente por documentar y sistematizar algunas tareas que no tenían que hacer ellos mismos sin necesidad alguna. Entonces, ¿en qué invertirías tu tiempo? Y pues dirían, oye, en cosas importantes para mí, para el negocio. Y ¿saben qué es lo que nos contestan muchos de ellos? Oye, lo quiero compartir con personas importantes para mí, con mi esposa, con mi familia, con mis hijos o con un hobby que tenía olvidado, porque había olvidado por qué arranqué yo mi negocio. Tengo 5, 10, 15, 20 años con mi negocio queriendo más libertad, porque por eso inicié el negocio y terminé teniendo menos tiempo para mí y para mi familia y mucho menos tiempo para las cosas que quería. Entonces, los sistemas es justamente lo que nos permiten. Y hay algunos pasos muy sencillos que te dejo por aquí. O sea, definir la misión y la visión, la cultura, unas metas muy claras, un organigrama y perfiles de puesto. Y esto, bien implementado, te va a liberar muchísimo tiempo. Entonces, aquí déjame pasar entonces al siguiente paso, ¿vale? Estos tres elementos de los indicadores ya los hemos venido comentando algunos financieros. Al final, cómo sistematizamos esto independientemente de la tecnología y todo del modelo de gestión, cómo se va sosteniendo. Entonces, teniendo todo esto, podemos llegar a pasar al siguiente paso, al equipo. Y entonces aquí hablamos ya de una empresa comercial rentable que funciona, pero sin ti. Y aquí, como tu coach, entonces déjame decirte que mi trabajo es realmente construir este equipo, construirlo con 4 grandes piezas que son también muy, muy importantes. Entonces, tú vamos a trabajar y yo como tu coach voy a trabajar contigo como dueño de negocio, el equipo, los clientes y el negocio en sí. Entonces, los sistemas pues se van a encargar de facilitar el trabajo al equipo, a ese equipo que vamos a estar desarrollando, que va a estar siguiendo esos sistemas. Ese equipo va a cuidar tu cliente y el cliente, si recibe una experiencia consistente, pues obviamente va a regresar, va a estar feliz y pues nos va a generar cada vez más negocio y más utilidades. Entonces, esto es un círculo que al final se va retroalimentando. Y para construir este equipo vamos a hablar de las 6 llaves para construir el equipo. Oye, necesitamos un liderazgo fuerte, un objetivo común que mencionaba al arranque con el dominio del destino.
Todos necesitan tener las reglas claras y jalar hacia el mismo lado, saber qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, cuál es el plan de acción súper concreto y poder tener una claridad y una certeza de que realmente voy a tener un acompañamiento, voy a tener la oportunidad de tomar riesgos, de realmente animarme a proponer e intentar cosas nuevas. Y por supuesto, un involucramiento total, tanto tuyo como dueño, tanto del equipo. Y entonces, cuando ya no estés presente, pues el equipo va a dejar de necesitar que tú estés para todas las decisiones, ¿vale? Y algo fundamental para esto es el tema de reclutamiento, porque es uno de los mayores errores de las empresas. Y aquí lo que hacen los dueños es contratar o ser misioneros, básicamente. Porque lo que, por ejemplo, un ejemplo muy típico es, oye, en una carne asada, el cuñado dice, oye, tengo un amigo contador o un primo contador que es buenísimo, tráelo, es súper trabajador, contrátalo. Y lo contrata. Pero el tema es que no tienes un sistema de reclutamiento, a lo mejor no tienes ni siquiera descripción de puestos, y entonces llenaste una vacante con la gente que está disponible y no con la gente que tu empresa realmente necesita. Entonces, vamos a ir construyendo una descripción de puestos, un checklist y definir un proceso de reclutamiento basado en uno que ya está comprobado que funciona para tener a las personas correctas en el puesto correcto, en el momento correcto a tu negocio. Y entonces, cuando ya tenemos el dominio, el marketing y los equipos, pues llegamos al punto de escalar, el tener ya una máquina y un negocio bien aceitado que puede crecer exponencialmente. Entonces aquí podemos hablar de crecer con propios recursos, licenciar la marca, franquiciarla, traer a un inversionista. Y de hecho, tengo una clienta que en 3 años logró pasar de tener una sucursal a tener 8 sucursales. E increíblemente para muchos, tiene más tiempo libre ahora, porque es la razón, déjame contártela con un ejemplo. O sea, imagínate, llegó una vez después de 3 semanas de no visitar una sucursal y casualmente tenía más o menos unas 3 semanas tampoco, perdón, también de que una nueva gerente de sucursal se había integrado. Y entonces visita la sucursal y la gerente de sucursal la recibe con el protocolo como si fuera una clienta tal cual. No sabía que era la dueña y pues le pareció un poco cómico, ¿no? Y cuando me lo contaba en la sesión de coaching y al final lo que le decía es, pues es que esa es la metodología implementada. Esos son los sistemas, ese es el equipo, ese es el sistema de reclutamiento que la gerente de operaciones siguió para poder reclutar de manera correcta, un sistema de entrenamiento que se implementó y al final ya no son tareas que dependen de ti para ejecutarse, ya no ocupas estar tú allí. Construyó ya todos los sistemas para que la empresa crezca sin depender de ella. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Pues a través de 5 grandes disciplinas. Tener la estrategia clara, un desarrollo y un plan comercial sumamente robusto, a las personas adecuadas, una ejecución totalmente consistente y alineada al rumbo y a esa misión y visión de la empresa que ya platicábamos. Entonces, déjame pasar entonces al último paso, al de la libertad, donde entonces hablamos ya del crecimiento personal también tuyo como dueño, donde ya las inversiones y del negocio pasan a otro nivel, donde tu negocio realmente está trabajando para ti y tú puedes decidir y tener la libertad de elegir qué es lo que quieres hacer realmente. Y una clienta compartía el impacto que había tenido el coaching, de que ya podía planear un viaje, unas vacaciones de 3 semanas y quedarse tranquila porque había recuperado sus mañanas, porque podía reconectar con sus amistades que ya tenía olvidadas, porque podía adelantar los gastos de sus hijos. Y lo que más le gustó, fíjate, ni siquiera fue eso, fue que se estaba ganando el respeto de otros empresarios, de otros dueños de empresa, de que empezaron a preguntarle, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cuál fue el camino? Y el camino, pues, exactamente es esta metodología que tenemos por acá. Entonces, déjame preguntarte por qué estás realmente en el negocio, si realmente olvidaste o recuerdas el que te llevó a emprender. Muchas veces se nos olvida la pena retomar esa razón, porque como dice al final Richard Branson, puedes aprender a llevar un negocio de manera exitosa. Si lo logras, pues realmente no hay razón para que lo puedas llevar muchos negocios al mismo tiempo, porque las bases, el chasis del negocio es el mismo. Y es cierto, una vez que tienes la metodología, los cimientos, este chasis lo puedes aplicar una y otra vez en diferentes negocios y en diferente industria. Y entonces déjame regresar a una frase que mencionaba yo al inicio. Nunca desees que tu vida sea más fácil, sino deseas ser mejor. Trabaja en ti al final para que el trabajo sea más sencillo. Entonces, los negocios
no se vuelven más fáciles, tú te vuelves al final mejor en los negocios y eso es lo que se hace que el negocio se vuelva más sencillo. Entonces, llegados a este punto, ustedes tienen dos direcciones, ¿vale? La primera dirección es decir, mira, Daniel, yo voy a intentar mejorar mi negocio por mi cuenta, me voy a comprar un libro, lo voy a seguir intentando, voy a ir a cursos y al final es una opción totalmente válida. Pueden hacerlo, pueden intentarlo solos, perfecto. Seguramente así arrancaron y lo pueden seguir así. La otra opción es que me digan, oye Daniel, pues realmente lo que quiero, esto resuena conmigo, lo que quiero es tener resultados masivos, quiero crecer mi negocio, quiero exponenciarlo. Entonces, el coaching de negocios es una opción para ti. Realmente con nuestros clientes solemos trabajar al menos 12 meses comúnmente. Algunos realmente tienen un periodo, ya les decía, hasta de décadas trabajando en un proceso de coaching con uno de sus coaches, ¿vale? Y tú como dueño de negocio, pues puedes hacer esto. Y ya les decía yo la garantía de las 17 semanas para recuperar la inversión, ¿no? Entonces, pueden hacerlo, ustedes tienen estas opciones y me preguntan a veces mis prospectos y luego mis clientes de que, oye, ¿esto es muy parecido a la consultoría o no? Pero hay una diferencia muy grande. Para ahorrarme tiempo les digo que sí, pero hay una diferencia grande. O sea, cada semana me voy a estar reuniendo contigo y asegurándome de que realmente tú hiciste lo que tenías que hacer. Y te voy a estar coachando sobre qué sigue con un plan claro, con un plan sumamente concreto, según lo que tú como dueño y lo que tu negocio necesitan. Al final es un acompañamiento no solo para el negocio, es para ti en tu rol de dueño. Y me aseguro de que sepas, de que tú sepas cómo irlo haciendo, de qué hacer y que vayamos midiendo ese resultado. Entonces, trabajando conmigo lo que hace aprender es estos pasos que platicamos, generar el flujo efectivo, generar mayores ganancias, tener los sistemas, un mejor equipo, tener más tiempo libre y al final, aplicado semana a semana de manera personalizada, pues podremos irlo conversando, ¿vale? Hay modalidades diferentes, no me quiero detener aquí, hay modalidades grupales e individuales, pero no me quiero detener aquí, ¿vale? Quiero simplemente dejarles acá este QR porque permite comentarte que al final los detalles de todo esto lo podremos ir conversando. Por ser parte la Canaco, realmente les tenemos un regalo por acá, por estar aquí. Si en este momento sientes que tú ya no puedes seguir operando de la misma manera, que algo tiene que cambiar en el negocio, pues te queremos regalar estas sesiones de coaching estratégico. También como agradecimiento a todos los afiliados aquí a la Canaco por este espacio, porque normalmente estas sesiones pues tienen costo y las estamos ofreciendo ya de cortesía. La primera reunión es para entender dónde estás tú y tu negocio y la segunda vamos a profundizar mucho más como un diagnóstico, una radiografía del negocio y ahí vamos a compartir ya recomendaciones puntuales, estrategias de qué hacer en tu negocio que te puede servir. Y pues bueno, como ya con esta frase voy cerrando, que como decía Tiger Woods, pues realmente hablando del valor del coach en su equipo, pues no importa lo que creas capaz de hacer, lo que te creas capaz a ti mismo de hacer, sino que el tema es que no lo vas a poder hacer solo. Y todos los atletas de alto rendimiento pues tienen su propio coach de negocio, no todos los equipos. Entonces, si estás listo para iniciar un proceso de coaching o quieres conocer más, regístrate o simplemente escribe yo aquí en el chat y nos encargamos de contactar, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hablar y a profundizar en los 5 caminos. Vamos a evaluar el potencial de tu negocio y te voy a dejar algunas estrategias. En el QR realmente te va a tomar 3 minutos registrarlo. Te recomiendo que lo hagas aquí mismo para que no se te pase, ¿vale? Y qué bueno, Luis, sí, estamos en diferentes países, en Australia, en Turquía, en México, en España, en Latinoamérica también, en El Salvador, Guatemala, Costa Rica. Entonces, sí, bienvenidos. Qué bueno que en este QR estamos conversando contigo, ¿vale? De hecho, déjenme también compartirles por acá el QR en el chat para que lo tengan por acá. Y cualquier tema, pues bueno, aquí abro espacio para preguntas. Si quieren, pueden abrir el micrófono. Si quieren, pueden escribir sus preguntas por acá en el chat y las vamos respondiendo, ¿vale? Que tenemos unos minutos para dedicarle a esto. Si quieren abrir el micrófono, por aquí, y los leo. Griselda, bienvenida, que no te había dado la bienvenida al arranque. Luis, María Lucía, Daniel, si quieren preguntar algo, adelante, ¿eh?
parte de lo que mientras escriben aquí en el chat, hay una de las cosas que me preguntan muy frecuentemente, oye Daniel, oye, pues al final esto pues puede competir con otra agencia, oye, yo prefiero contratar mi agencia de marketing. Y hay algunas personas que, que dicen, pues mejor contrato la agencia de marketing porque me va a traer más ventas. El tema aquí es que, oye, ¿qué le vas a pedir a tu agencia de marketing? O sea, ¿cómo va a ser tus anuncios? ¿Cuál es realmente tu característica única? ¿Cómo va a ser tu proceso para manejar esos prospectos? ¿Cuál va a ser tu proceso de ventas? ¿Cómo vas a estar midiendo el retorno de esas estrategias? Entonces, es importantísimo que tengas definido bien el rol realmente. Y es un camino que podemos ir evaluando y a lo mejor es necesario hacerlo en algún momento, pero es más importante ir en orden de alguna manera con este proceso, ¿vale? Y perfecto, María Lucía Griselda, regístrense por allá, vamos a recibir sus datos y los contactamos con todo gusto, ¿vale? Daniel, adelante, puedes abrir tu micrófono sin problemas. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Daniel. Duda, entiendo el concepto del seguimiento semanal en caso de obtener estas sesiones de coaching recurrentes, pero por ejemplo, si en este acompañamiento, vamos a llamarle, pues puede salir de todo, pueden salir temas legales, jurídicos, reestructuración financiera, planeación financiera, procesos, lo que sea. ¿Cuál es el siguiente paso después de analizas el contexto? Digo, lo voy a poner como si fuera el caminito de una consultoría tradicional, nomás para darme a Perfecto. entender, no que sea así. Haces el levantamiento, el diagnóstico, sí, 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 hay estas cosas que puedes hacer, cosas que debes dejar de hacer, recomendaciones, etcétera. Y el siguiente paso de hacer un proceso de planeación estratégica, hacer una reestructuración financiera, ver temas legales jurídicos, eh, hacer un departamento de automatización, no sé. ¿Esos pasos sigue Action Coach contigo o ya o se subcontrata a alguien más o se busca a alguien más o ustedes tienen el Ujú. conocimiento interno o cómo funciona eso ya cuando son temas sumamente específicos? Claro, mira, es una muy buena pregunta y mira, comúnmente el coaching, hay algo bueno en esto y que es algo que puede ir evolucionando conforme lo que necesites dependiendo de la etapa tanto del negocio como del dueño. Entonces, realmente como coach yo te puedo ir acompañando, un coach se te puede ir acompañando a lo largo de todas estas etapas realmente. Y son momentos diferentes de negocio. O sea, hay algunas de estas preguntas que tú estás comentando que no las hacen o no las vas a hacer al principio si tu negocio tal vez es un desastre, entre comillas, ahorita, ¿no? Hay que estructurar cosas. Pero una vez que ya avanzaste, pues empiezan a surgir estas preguntas. Oye, ¿cómo invierto? ¿Cómo voy a buscar o evaluar a un socio inversionista? ¿Cómo abro una nueva sucursal? ¿Cómo reestructuro mi empresa en la parte legal? Las preguntas que hacías. Entonces, hay algunas cosas de estas que definitivamente te podemos acompañar porque aunque tu coach no necesariamente lo tenga tan claro, lo que sí va a poder hacer es conectar con otros coaches y te va a poner con otro coach que lo haya buscado o le va a buscar y eso ya lo tienes como parte del mismo Action Coach. Entonces, hay más de 1000 coaches en el mundo, hay mucha información y estoy muy seguro que eso se puede complementar. Y en dado caso que sea algo muy operativo y especialista, entonces también podríamos ayudar a evaluar si realmente algún proveedor es realmente adecuado para ti, ¿verdad? Porque al final el coaching se trata de que tú como dueño hagas el trabajo y no te estaríamos haciendo el trabajo para ti. Ya si quieres manos, pues ahí sí entraría un proceso o un servicio como sería la consultoría, básicamente. Muy bien, ¿Te responde muchas la pregunta, Daniel? gracias. Gracias a ti por la pregunta. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, aquí perfecto que ya recibí por acá que Luis tiene el registro, recibimos un registro acá de María Lucía por acá, Griselda, si gustas terminar tu registro también por acá, bienvenido, perfecto. Entonces, no sé si hay otra pregunta por acá que tengan.
pueden abrir el micrófono igual que Daniel o acá. Y ya vi tu mensajito por acá, Noeli, que lo estoy abriendo, ¿vale? Y perfecto. Bueno, si Si no, no te doy hay, la palabra si no hay más preguntas y mientras voy sí, sí, proyectando lo que me sí. compartes. Excelente. Bueno, agradecemos Griselda, María, Luis, Daniel, su presencia. Agradecemos que hayan conectado. De verdad fue de mucho valor esta plática para todos. Agradecemos también la presencia de Daniel y por este medio, bueno, generalmente les ofrecemos ahí nuestro diploma en físico, ¿no? Pero aquí le vamos a hacer llegar uno a Daniel. Te agradecemos, Daniel, tu disposición. Abrimos las puertas de Canaco también para cuando deseen trabajar con nosotros y podernos tener alguna otra plática de forma presencial también, como no, cuando estés por estos rumbos, por favor, háznoslo saber. Y para ustedes, muchachos que se conectaron, ya tienen ahí el contacto de Daniel para futuras dudas. Por favor, tomen en cuenta las pláticas gratuitas que les está ofreciendo. Creo que les va a ayudar mucho en sus empresas. Y bueno, si no hay ninguna otra duda por el momento, es todo de nuestra parte. Te agradecemos nuevamente, Daniel, y en nombre de Canaco y en nombre de nuestro presidente César Aguiar, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, te ofrecemos nuestro apoyo para lo que necesites. Y bueno, que tengan muy bonito día a todos, que sea un día muy fructífero para ustedes. Mi nombre es Noeli Calderón, estoy apoyando en el tema de dirección en Canaco, entonces, igual que cualquier cosa, Canaco está para ustedes. Excelente. Entonces, muchas Muchas gracias, gracias, Nali. Y Daniel. gracias a Jocelyn y César por allá. Gracias a todos. Claro. Que tengan muy bonito día. Gracias. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego.